Estamos en la tercera semana del curso de cobertura de elecciones y lo que vamos a ver ahora son los criterios de calidad para el uso de encuestas electorales en la sala de redacción. Hay varios tipos de encuestas. Podemos clasificarlas por contenidos, aquellas que son descriptivas, aquellas en las que nos van a decir la intención de voto es tanto por ciento para uno, tanto por ciento para otro. Son las que se hacen más bien alejadas de los comicios y en los que la pregunta se hace de esta manera: si la elección fuera hoy, ¿a quién votaría? Hay que tener en cuenta que las descriptivas reproducen un escenario que no es real. Después están las predictivas, que son las que predicen con un cierto margen de seguridad quién va a ser el ganador. Son las que se hacen más cercanas al comicio. A veces no se toman en cuenta los indecisos, los proyecta, ya se verá cómo, lo cual representa un problema que entra en conflicto con la capacidad de predicción de la encuesta. Y en el caso de cuando ya nos acercamos a la fecha de la elección, la pregunta sería ¿por quién votaría? La metodología de las descriptivas y las predictivas son similares, pero se hacen en tiempos distintos y con preguntas diferentes. Después está por momento, ¿no? ¿Qué tipo de encuesta? Están las previas, las que se hacen durante y después. Las previas, las que se hacen antes del momento de la elección, en hogares siempre, diagnósticas y predictivas, las últimas son las más frecuentes. Las que se hacen durante el acto eleccionario, que sería la boca de urna, tal como se conoce en América Latina, cuando se recogen resultados a la salida de la votación, y después, que sería el conteo rápido, lo que ustedes conocen como conteo rápido. También está por la vía a través de la cual se recogen los resultados. Están las encuestas domiciliarias, están las encuestas telefónicas y están las encuestas por internet. En esto nos vamos a detener un poquito en las encuestas por internet, que son atractivas, de interés informativo, pero hay que aclarar que son de escaso valor estadístico y predictivo, porque no permiten formular estimaciones sobre intenciones de voto o quién va a ganar las elecciones. El principal problema que tenemos acá es que no son representativas, no representan a todo el electorado. Están deformadas por 4 factores, que es una deformación enorme en encuestas electorales. No participan quienes no tienen acceso a internet, los que tienen acceso a internet pero no visitaron la página donde aparece la encuesta, los que visitaron la página pero no quisieron responder y los que respondieron varias veces desde otras computadoras. En otras palabras, tienen un sesgo, un nivel de deformación enorme. Esta otro tipo de encuesta que recién la mencionamos, que es la boca de urna, son muy importantes cuando se sospechan casos de fraude y cuando la medición la hagan medios u organismos independientes, siempre y cuando podamos confiar en estas bocas de urnas. Aquí la muestra es aleatoria, al azar. Un boca de urna nacional debería alcanzar entre 50 y 100 puestos de votación y en cada puesto de votación se debería encuestar a 50 a 200 personas. En este caso, los encuestadores deben ubicarse a los 50 metros de la urna, con reserva de identidad. Se le puede ofrecer mejor una papeleta que una lista alfabética de resultados, y aquí la pregunta abierta no conviene porque muchos podrían inhibirse. Se trabaja en estos casos con índice de confianza del 95% y un error de entre el 1 y 2%. En un caso en México, hace varias elecciones, se utilizaron una muestra en 85 mesas de 200 encuestas cada uno, es decir, 17.000 casos, con un nivel de predicción alto. Después está, como les conté antes, el conteo rápido, que consiste en procesar una muestra del total de las actas que pasaron por el escrutinio, ya esto es después de la elección, con presencia de veedores. La diferencia con las encuestas predictivas y el boca de urna es que esto ya, el conteo rápido, se basa en datos reales, donde el margen de error es muy pequeño, no supera el 1%. También con una muestra probabilística y aleatoria. Después, un tema importantísimo de esta semana es el de la ficha técnica de la encuesta, que ustedes aprendan los principales elementos de la ficha técnica de la encuesta: el universo, la muestra, el tamaño, el error del muestreo, el nivel o el intervalo de confianza. ¿Qué significa cada una de estas cosas y cómo lo podemos aplicar dentro de la sala de redacción? Y muchos me van a preguntar a esta hora,
Bueno, Sandra, pero todavía no aprendimos el tamaño de las muestras. No se preocupen, esto lo vamos a ver la semana próxima. Philip Meyer, en su libro Periodismo de Precisión, insistía en la importancia del número 384, que es el tamaño de muestra cuando no se conoce el universo y se quiere trabajar con un índice de confianza del 95% y un error del más menos 5%. No es el caso de la encuesta electoral, ya que eso podría funcionar bien para la encuesta social. En la encuesta electoral, en este caso, conocemos el universo, que es el padrón electoral, entonces nos va a permitir trabajar con muestras más grandes y por ende con menos error. El error muestral representa cómo los resultados se alejan en más o en menos de los valores obtenidos. No es un número fijo, es un intervalo. Por ejemplo, error igual a más menos 2%. Lo que el error de muestreo me dice con el índice de confianza fijado es que el dato real cae dentro del intervalo que obtengo de sumar y restar el error admitido. Si el candidato A obtuvo 35% de intención de voto y el error fijado fue de más o menos 3%, entonces tengo que sumar y restar 3 a 35. Entonces el valor real podría variar entre 32% y 38%. ¿Con qué probabilidad va a caer dentro de ese intervalo el valor real? Con la probabilidad que me la fijó el índice de confianza, en este caso el 95%. Este punto es importante porque cuando los candidatos llevan poca ventaja, al construir los intervalos observamos demasiados porcentajes comunes. Y esto adquiere especial importancia en los resultados reñidos. Por ejemplo, en un caso en el que un candidato obtuvo en la primera vuelta 0.5 más que el segundo en cantidad de votos. Para poder predecir ese resultado habría que haber trabajado con una muestra enorme de 30.000 electores, con un error del 0.5%. Pero como la mayoría de los encuestadores declaran errores que van entre 2 y el 5%, ninguna puede predecir un resultado reñido. Si acertaron, cosa que pasa con mucha frecuencia, fue por obra del azar y no por las bondades del estudio. Hay un elemento clave y es la regla de la aleatoriedad. ¿Cuál es esa regla? Todos y cada uno de los miembros de una población sobre la que se pretenden generalizar los resultados, la muestra, tienen que tener la misma probabilidad, cierta y conocida, de formar parte de la muestra. La regla de la aleatoriedad se debe cumplir en todas las fases del proceso. Cuando en una encuesta nacional se diseña el mapa del país, aplicar la pirámide poblacional, es decir, a cada región debe estar representada. También dentro de cada región se aplica el concepto de pirámide poblacional, por lo que cada circuito electoral debe estar representado. Luego, dentro de cada circuito, a través de un sorteo aleatorio de manzanas, todas deben tener la misma probabilidad de salir sorteadas. Y en cada manzana, ¿cómo se elige un hogar? Bueno, hay que sortear, se elige un número aleatorio de hogares para saber a cuál se va a ir a encuestar. Todos deben tener la misma probabilidad de ser elegidos. Y dentro de un hogar seleccionado, también cada morador debe tener la misma posibilidad de completar la encuesta. Un solo entrevistado por hogar. ¿Por qué no fui encuestado? Por más grande que sea la muestra, la probabilidad de que una persona sea encuestada es muy poca. Por ejemplo, en un país con 1 millón de electores, una muestra de 1.500 votantes, la probabilidad de que te encuesten es baja. Se calcula inicialmente dividiendo la muestra entre el universo y luego para sacar el porcentaje se multiplica por 100. Ese valor te va a dar en este caso un 0.15%. La probabilidad porcentual de que te encuesten va a ser esa, el 0.15%. Y a la inversa, si un encuestado queremos saber cuántos electores representan, eso se llama factor de representación y como reportero lo podemos calcular. Es la división del universo entre la muestra. En este caso, el factor de representación es de 667, es decir, un entrevistado representa 667 empadronados. Hay varios parámetros de calidad internacionales en las encuestas. Una encuesta nacional no debería tener menos de 1.200 casos, con un más o menos 3% de error y un índice de confianza del 95%. Cuando una población tiene 100.000 electores o menos,
Muestras de 625 casos serían aceptables, en este caso el error sería de más o menos 4%. Estudios sociales, no electorales, no predictivos, pueden hacerse sobre 400 casos, que es el número más parecido al 384 de Philip Meyer. Pero no olvidar que aquí estamos con un error del más o menos 5%. Ninguna encuesta debería tener menos de 400 casos. Podrían admitirse encuestas menores cuando el universo es muy pequeño, por ejemplo un universo de 1000 casos, trabajándose con una muestra de 286 casos. El índice de confianza nunca debe ser menor del 95%. Finalmente, también nos preguntan por qué fallan las encuestas. Hay muchos factores: tamaño de la muestra chico, error grande, mala distribución de los votantes y poca representatividad de la muestra, alto nivel de indecisos, se encuestó a más de un votante por hogar, la encuesta no fue domiciliaria sino que se hizo en un punto fijo, o el trabajo de campo duró más de 7 días. Personalmente creo que es una combinación de los 3 primeros factores enunciados. Les deseo mucha suerte en esta semana y en la próxima veremos el tema sobre el cual todos nos preguntan, que es cómo se determinan los tamaños de muestra.